Muy buenas a todos y bienvenidos a un diario ancestral. Hola a todos. Hoy vamos a hablar ya de un tema serio. Nos lo habéis estado ¿Serio? pidiendo mucho. ¿Cuándo subís el próximo episodio? ¿Cuándo lo subís? Todos nuestros amigos. Así que aquí lo tenéis. Y vamos a hablar de un tema que está en auge. Yo cada vez voy viendo más gente usando esto y bueno, y estoy orgulloso, ¿no? Porque veo, mira, qué bien, va mejorando la cosa. Y estamos hablando ¿De qué estamos hablando? de nada más y nada menos que El el barefoot. El barefoot, también llamado calzado minimalista o calzado respetuoso. ¿Qué es el barefoot? Para que la gente lo sepa. Pues el barefoot es un tipo de calzado que lo que intenta es ser respetuoso con el pie para simular al máximo como si fuéramos descalzos. Es decir, pues utilizando las estructuras mínimas que se necesitan para proteger el pie. Exacto. Básicamente respeta la forma y la funcionalidad del pie. Así es. Vale. A diferencia del calzado Moderno. común, O sea, que bueno, el calzado que llevamos todos. ya lo hoy en día. explicaremos. Al final, nuestro pie fue considerada una pieza maestra de ingeniería, incluso una obra de arte, por Leonardo da Vinci, ya que está compuesto por una infinidad de músculos, tendones, huesos. De hecho, más de 100 músculos, tendones y ligamentos. Pues eso, la cuarta parte de nuestros huesos están en los pies. La cuarta parte. Sí, o sea, imagínate. Y la gente lo que hace es esconderlos. Y además, tiene una cantidad muy elevada de nervios. O sea, tiene más receptores sensoriales que incluso los genitales. Esto parece mentira, pero no lo es. Sí. ¿Y qué hacemos con esta obra de arte que nos ha dado la naturaleza? Pues la encerramos en una jaula y la oprimimos. Exacto, la tenemos ahí atrofiada. Bueno, una vez sabiendo qué es, un poquito, después ya profundizaremos mejor. Para poner todo esto un poco en contexto, queríamos explicar un poco la historia del zapato, que al final los primeros zapatos que existieron tienen 5.000 años de historia. Si recordamos un poco en el primer episodio explicamos que nuestra especie tiene 300.000 años de historia y el zapato 5.000. Y al principio los primeros zapatos eran una suela delgada y fina de cuero, ¿no? De materiales naturales. De materiales naturales, sí, que simplemente cubría un poco el pie por encima y la única función era proteger el pie. Esto hace 5.000 años. Pero bueno, luego el zapato fue evolucionando y de hecho en el siglo XVIII los zapatos eran un símbolo de estatus, porque los ricos, que se podían permitir los zapatos y no tenían que moverse mucho, pues eran quienes se compraban los zapatos, ¿no? Porque ya en ese momento se asociaba el zapato a una incomodidad. Y bueno, de esto a los zapatos que tenemos hoy en día, pues la verdad que no se parecen nada. Sí, claro. Bueno, si miráis en todas las típicas pelis de romanos, de guerreros, mayas, espartanos, todo esto, solo llevaban unas sandalias. Iban todos a la guerra con unas sandalias. Y ahora nosotros no podemos salir de casa para ir a la oficina con algo similar, ¿no? Tenemos que ir bien protegidos con unas bambas modernas. Claro, entonces de estos primeros zapatos, que eran solamente una suela súper delgada, que la función era proteger el pie, a los zapatos que existen hoy en día, pues hay una diferencia abismal. Y esto genera muchos problemas que son súper comunes hoy en día y que la gente no los asocia con los zapatos. Con el pie. Porque si los pies no están bien, el resto del cuerpo Tampoco está en compensación. Ya que es la base del cuerpo. Literalmente es la base. Si los cimientos no están bien establecidos, todo lo demás está en peligro. Entonces, ahora mismo los zapatos, ¿cómo son? Son estrechos. Forma de punta, de tienen flecha. Forma de punta, de flecha. La suela es súper gruesa. Tienen drop, es decir, el talón está más elevado que la punta del pie. Y si todo esto lo hubiéramos necesitado, ya naceríamos con un talón en el pie y con una suela. Pero nacemos descalzos. Y claro, por algo será.
Entonces... Y es que es sentido común, al final. Si tienes que ponerte un casco de moto o de lo que sea, el casco tiene forma de cabeza y te lo pones bien. Si tienes que usar una camiseta, tiene forma de cuerpo, de torso. Pero si te pones un zapato, no tiene forma de pie, tiene forma de flecha. Entonces, al final es aplicar un poquito el sentido común y no atrofiarse en ninguna parte del cuerpo. A propósito. Y hay muchos problemas a nivel postural y a nivel biomecánico que vienen por tener un pie atrofiado y por haber perdido la funcionalidad del pie. Y de hecho, por ejemplo, el juanete, ¿no? Los juanetes. Los juanetes, que Sí. son súper comunes. Sobre todo en mujeres. Sí. Son fruto de utilizar zapato moderno durante mucho tiempo. Sobre todo si las mujeres, que son las que usan más tacón, Sí. que es más estrecho, bueno, mucho más alto, ¿no? Por el talón. Entonces, esto hace que tengan mucha más facilidad para tener juanetes. Y Claro, es algo que se piensa que es genético. No, en plan, sí, Sí. mi madre tuvo juanetes, mi abuela tuvo juanetes, yo tengo juanetes. Si visualizamos un pie con juanetes, al final ese pie lo único que ha hecho es adaptarse A la forma del zapato, que es una combinación de dos factores, el peso del cuerpo, ¿no? Si pesas pues 70 kilos que se están sosteniendo únicamente con los pies, más la gravedad. Y el pie que constantemente intenta estar en expansión, pues tiene unos límites. Y estos límites son las fronteras del zapato. Y por eso surgen los juanetes, que hay diferentes grados, ¿no? Y hay diferentes complejidades aquí. Depende del grado, se puede remediar. Hay otros casos que ya quizás se necesita operación. Claro, después de toda una vida, de estar 60, 70 años maltratando el pie, pues claro, tiene sus consecuencias. Y esto se ve cuando vas a ver algún país menos desarrollado, ¿no? Que ahí la gente va mucho más descalza, no han llegado ahí los zapatos modernos, no hay ningún juanete. Ahí corren descalzos todo el día y entonces tienen el pie fuerte, ancho, capaz, funcional y no hay ningún juanete. Así que, ¿qué pasa? ¿Que ahí no hay genética de juanetes? Y al final ahora mismo hemos normalizado una forma del pie que no es para nada la natural. Claro. Todos hemos visto a algún bebé recién nacido o algún niño pequeño y cómo tienen los pies. Sí, Los los tienen bebés. separados, el dedo gordo muy separado del resto, es un pie ancho. Parece una mano, un pie de un bebé es como una mano. Y luego es un pie de adulto y... De adulto o de persona mayor. Y de persona ¿no? mayor y no sé qué Incluso- parece. Sí, Parece sí. una... Sí, sí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que culturalmente es como que se ve un pie, sobre todo en mujeres, el pie bonito es el que es estrechito y pequeño, pero eso no es funcional, es algo cultural, ¿no? Nos hemos ido alejando de lo que es un pie sano y fuerte. Sí, y estamos hablando todo el rato del zapato convencional, pero a mí me gustaría hacer una mención especial a los zapatos de tacón que utilizan muchas mujeres, que los problemas del zapato de tacón son todos los que hemos nombrado ya, pero es que además en el zapato de tacón el drop Es exagerado. es muy exagerado. Entonces, esto lo que hace es alterar la postura de una forma forzada, haciendo que todo el cuerpo se vaya hacia adelante y entonces la cadena posterior esté fuera de su rango. ¿Y qué pasa? Pues que el cuerpo compensa con la lumbar, tenemos la cabeza adelantada, los hombros adelantados. Si un día te pones zapatos de tacón, no pasa nada, pero si empiezas a usarlos a diario... O sea, al final el tacón estiliza a la mujer porque, ¿no? Pues tiene el culo más salido, el pecho más salido, algo así. Esto es lo que se dice. Pero ¿a costa de qué? A costa de perjudicar la salud. Entonces, ¿dónde hemos llegado, no? Pero es mucho más bonito un cuerpo funcional No, claro. que un cuerpo... Y claro, no solo el tacón, o sea, al final todas las bambas tienen drop. O sea, tienen el talón elevado, un poco aunque sea. Y esto ya hace que esto te modifique ya la postura, los puntos de apoyo. Entonces, Sí, y al de final, hecho- sí, causa problemas en tobillo, rodillas, cadera, lumbar. Te acorta el tendón de Aquiles, ¿Te acuerdas del tendón de Aquiles? que es el tendón más fuerte del cuerpo. Y al final lo tenemos para amortiguar pues cuando caminábamos tanto, cuando corríamos. Esa es su función, ¿no? Y además esto genera luego problemas de movilidad en el tobillo.
que se reduce la movilidad. Se reduce la movilidad. O sea, sí, y se reduce el equilibrio, la estabilidad. es que las consecuencias son sí, terroríficas. Al final tienes que mantener un cuerpo pues, de unos 70, unos 60, unos 80, lo que sea, sí. con una base súper estrecha, claro, y que el pulgar está metido para adentro. El pulgar, la función del pulgar es súper importante. Ay, perdón, eso, del dedo gordo. Del pulgar del pie. Sí, la función del dedo gordo es fundamental a la hora de tener estabilidad, fuerza, para impulsarse, para saltar, correr, tal. Y claro, si lo tenemos para adentro, en vez de apoyarnos con el pulgar, nos apoyamos con todos los dedos ahí apretujados y no, bueno, al final no estamos aprovechando bien la potencialidad del pie. Sí, lo que estamos intentando contar al final es que venimos al mundo descalzos, nuestro entorno natural es la naturaleza, pero vivimos en ciudades y por eso hemos ido creando herramientas que nos facilitan más la vida en ciudad, pero nos alejan de nuestra naturaleza. A nadie se le ocurriría pensar en una vaca con zapatos. Sí, los únicos animales que llevamos zapatos somos nosotros y alguna vez nuestras mascotas. Sí. Que la gente les pone cada cosa. El perro dirá, ¿pero qué me estás poniendo? Hace gracia, ¿no? Pero en realidad este es nuestro origen. No deberíamos de llevar zapatos. Sí, y como has dicho antes, nuestra especie tiene unos 300.000 años. Sí. Pero antes de nuestra especie, tenemos especies más de nuestros antepasados, homínidos, que llevan millones y millones de años, no solo unos cientos de miles. Sí, pero como nosotros lo que queremos es respetar nuestra biología, pero sin renunciar a las comodidades que supone vivir en el siglo XXI, que también nos gustan, pues tenemos opciones. Sí, y hoy en día tenemos este tipo de calzado que nos viene de fábula. Exacto, el que es el calzado minimalista o el calzado respetuoso. También comentar, hemos dicho que al llevar un zapato estrecho, pues eso te atrofia el pie, te atrofia la musculatura del pie, tienes un pie inservible, por lo que pierdes eso, equilibrio, estabilidad. Y esto de joven pues quizá no se nota tanto, pero de cara a que te vas haciendo mayor, que eres más torpe, tienes más facilidad para caerte y tal, pues tener un pie estrecho es un hándicap, porque te puedes caer con mucha más facilidad y la gente mayor a la que se cae, se hace daño en la cadera, está delicada. Pero bueno, eso, que no solo que te hace el pie más estrecho, que te acorta, que te cambia la postura, te acorta el tendón, tal, sino que también nuestro pie necesita estar en contacto, o sea, notar el suelo. Esto no lo hemos comentado. Eso es bastante importante, sí. Al final, por algo tenemos en el pie tantos receptores sensoriales. Sí, porque recibimos información por 3 sitios. El primero son los ojos, el segundo son los pies y el tercero es el sistema vestibular, que es el equilibrio, ¿no? Por el oído. Del oído. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llevamos este calzado moderno, estamos cortando la segunda señal a través de la cual recibimos información, que son los pies. Es como si, claro, es como si fueras ciego, o sea, como si fueras sin ver por los ojos. Cuando vamos descalzos, sentimos el terreno, sentimos si es llano, si tiene pendientes, si es rugoso, y esto permite que nuestro cerebro se cree una imagen mental del sitio donde estamos. ¿Qué pasa? Que al llevar calzado, esta conexión entre el pie y el cerebro no existe, y entonces nuestro cerebro tiene que imaginarse dónde estamos, pero sin una información real, y esto genera distorsión y desubica nuestro cerebro porque no sabe ni dónde estamos ni cuáles son las características de ese sitio. Y además eso pone en riesgo la estabilidad y aumenta el riesgo de caída y también de lesión. Porque cuando entrenamos, al final el cuerpo tiene que saber qué músculos activar, en qué momento, ¿no? Y si, claro, le falta una parte muy importante, la de los pies, para saber qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Pues entonces es cuando se eleva el riesgo de lesión y es peligroso. Al final es como si entrenas con los ojos cerrados. Yo no sé, pero yo no haría una sentadilla pesada
con los ojos cerrados, ¿no? Por si acaso. Pues, pues tampoco con los pies cerrados. Porque al final, claro, o sea, los pies tienen que sentir y de esta manera es cuando toda tu musculatura, todo tu sistema nervioso funciona en correcta armonía, todo se coordina perfectamente. Y cuando se activan las partes que se tienen que activar, ¿no? Y de esa manera pues es cuando no se crean las compensaciones, cuando no tienes sobrecarga en una zona, porque el cuerpo lo escucha y lo adapta bien. Hemos hablado antes de los juanetes. A mí me gustaría hacer una mención también a las plantillas, porque mucha gente lleva plantillas que seguramente en algunos casos son una herramienta interesante, pero las plantillas tienen que tener un plan de salida, que al final el objetivo siempre tiene que ser recuperar la función del pie. Nos gusta un poco comparar las plantillas con las pastillas. Al final, si tú... Las pastillas de farmacia. Sí, los fármacos. Los fármacos. Si tú a un problema de salud, bueno, tienes un problema de salud y te tomas una pastilla, pues esto puede intentar paliar los efectos, pero no las causas. Entonces hay que trabajar siempre las causas e ir al origen de esa disfuncionalidad del pie, que al final es recuperar la forma, siempre la forma, y luego la funcionalidad. Lo que pasa es que hoy en día vivimos en una sociedad que la gente prefiere tomar pastillas de por vida a cambiar de hábitos y hacer deporte o, bueno, cambiar de hábitos más saludables, ¿no? Entonces es más cómodo tomarse las 20 pastillas para todo, para la tensión, el colesterol y tal, y olvidarse, ¿no? Y claro, ya, pero nosotros no promovemos esto. No, porque eso al final lleva a una situación que nadie quiere. Y hay mucha gente que tiene complejos de sus pies, que no los quiere enseñar, porque le parecen... Ese es un punto interesante también. Le parecen hay feos, mucho complejo. Le parecen feos o yo qué sé, o que huelen mal. En general a la gente no le gusta mucho enseñar los pies, como que es una zona íntima. Claro. Y... El problema es que huelen mal porque están encerrados. Exacto. Los pies no huelen si no los encierras, ¿no? Si están libres. Porque tú cuando vas a la playa... Todo el mundo va claro, descalzo. Y no te viene olor a pies, ¿no? A queso. Ahí no huele a nada. Bueno, huele a mar, pero... Esto es como cuando te dejas un tupper guardado ahí 3 días, que lo abres... ¡Buf! Y madre mía, huele a muerto. O esto os habrá pasado a algunos, ¿no? Con el batido de proteínas, que se queda en el coche y luego no hay lo abres y madre mía. No sé si prefieres tirarlo que lavarlo. Entonces esto es lo que pasa con el pie, ¿no? Porque es una zona que tiene que estar en constante... O sea, es una zona que tiene que estar en contacto con el mundo. No, que tiene que estar encerrada todo el rato. Que tiene que estar constantemente transpirando. Y claro, los zapatos que llevamos no son transpirables. Entonces, claro, se va acumulando ahí, pues, toda la roña. Todos los aromas esenciales. Exacto. O de parfum. O de feet. Vale. O de pie. Sí. Luego, hay un punto importante también, que es todos deberíamos ir descalzos, pero sobre todo los niños pequeños. Los niños pequeños, bueno, y sobre todo los bebés. Sí. Pero sí, los niños pequeños. Esto es un punto muy importante. Muy importante. Porque la conexión esta que hablábamos entre el pie y el cerebro se empieza a desarrollar desde pequeños. Y sobre todo, ¿no? De los 0 a los 2 años, que es cuando se forman pues, la mayoría de cosas importantes en el cuerpo. Y son los años más importantes del desarrollo de la persona. Es muy importante que los niños vayan descalzos. Incluso hay estudios donde se ha demostrado que los niños que van descalzos acaban siendo más inteligentes porque se han desarrollado correctamente. Bueno, por lo tanto, la conclusión es clara. No debemos poner impedimentos al desarrollo propioceptivo, neuromuscular e intelectual del niño
encerrando sus pies en un calzado opresivo que no necesita. Y también hay zapatos barefoot para niños pequeños. Así que, y chulos. Eso es otro tema. Hasta ahora hemos hablado de los problemas que genera el zapato y del poco sentido que tiene utilizar zapatos. Y lo que nos hemos dejado, pero bueno. Sí. Aquí hay para, vamos. Hay para hacer para un hacer podcast un libro entero de esto. Pero, por suerte, hay soluciones y hay zapatos más respetuosos que nos permiten pues, recuperar o mantener la funcionalidad del pie. Uh-huh. Sí, ¿cómo tienen que ser estos zapatos? Vale, los zapatos minimalistas tienen que cumplir 4 características. La primera es que tengan la horma ancha, es decir, que la parte donde van los dedos sea lo suficientemente ancha, no sea estrecha. De hecho, tiene que ser más ancha que el resto del zapato, que normalmente no es así. Claro. Claro, tiene que ser suficientemente ancha para que no te genere ninguna presión ni nada en el meñique, ni en ningún dedo, ni en el dedo gordo. Los dedos tienen que estar ahí dentro bien, fluyendo anchas. Con espacio. Claro. Y hay marcas más anchas que otras dentro del barefoot. Sí, que esto ya lo comentaremos. Uh-huh. Esta sería la primera característica. La segunda es que no tengan drop. Es decir, que sean completamente planos. Sí. La tercera característica es que sean flexibles. Pero muy flexibles. O sea, yo cuando los cogí por primera vez me quedé alucinado. Es como un calcetín. Sí. Puedes arrugarlos, retorcerlos. Claro, entonces para que sean flexibles, la suela tiene que ser súper delgada. Claro. Hablamos de milímetros, 2-3 milímetros, algo así. Claro. Sí. Y luego que no pesen nada. Ahí está. Exacto. Que sean súper ligeros. Sí. Estas son las 4 características. Claro. Si las cumplen, calzado minimalista. O sea, claro, hay grados, ¿no? Sí, Tú puedes tener un calzado que cumpla con un 10 estos 4 apartados y eso sería lo más minimalista posible. Pero también hay zapatos de transición donde el grado es un poquito menos para que te vayas acostumbrando. Uh-huh. Sí. Vale, entonces, bueno, como ahora después de escuchar todo esto, digo, ay... ¿Qué hago, no? Porque yo tengo el pie súper estrecho. Me habéis convencido. Tengo el pie atrofiado, no quiero tener problemas y no quiero... sé qué hacer. ¿Por dónde empiezo? ¿No? Pues venga, vamos allá. Lo primero de todo sería, en casa, ir siempre descalzo. O sea, pasar el máximo tiempo posible descalzo, empezando por casa, ¿no? Porque es el sitio donde podemos hacerlo de manera segura. Bueno, y si no es en casa, pues donde sea que puedas estar descalzo. Si te dejan en el trabajo, pues oye, genial. Sí, y de hecho, si puedes descalzarte en la naturaleza, mucho mejor. Esto tiene muchísimos beneficios adicionales que ya comentaremos en otro podcast. Exacto. Así estaréis atentos. Pero, pues evidentemente, si estás en la playa, pues vas descalzo. Hombre, claro. ¿no? O sea, en el monte, donde tú puedas ir descalzo. Caminar sobre césped, sobre arena, es gustoso para todo el mundo. Y encima, eso es súper beneficioso. Y aquí quería comentar una cosa que es súper típica, la frase esta de ¿qué ganas tengo de llegar a casa para quitarme los zapatos? Claro, normal. Claro que tienes ganas, si este zapato te está obstruyendo el pie. Claro, con un zapato minimalista no pasa. Esto no pasa. Dices, ¡ay, qué bien! Que siempre es mejor ir descalzo. Bueno, claro. Sí, entonces este sería el primer paso, ¿no? Ir descalzo el máximo tiempo posible. Claro, hay gente que usa zapatos normales, modernos, pero la mayoría de su vida o del tiempo está descalza. Sí. Entonces, no le afecta porque tiene el pie fuerte, tiene el pie ancho. Entonces, bueno, se pone un zapato moderno de vez en cuando. Y no pasa nada. Claro, no le pasa nada. No sé, a ver, la cosa es que no sé cómo no les molesta. Si tú tienes un pie ancho y fuerte, el zapato normal te hace rozadura, te molesta. Pero bueno, eso es otro caso. Luego, cuando ya vas descalzo todo el tiempo que puedas, lo siguiente sería incorporar calzado minimalista. Bueno, también se pueden andar, una vez vas descalzo, andar con diferentes ángulos, de puntitas, de lado, de talón y tal. Sí, hay un ejercicio que está súper bien, que es coger una pelota de tenis o alguna pelota pequeña y masajearte
la planta La del planta. pie. Y esto de hecho lo puedes hacer mientras estás trabajando en el ordenador, en casa. Y esto lo que hace es activar ciertas partes, ¿no? Ciertos tendones y tal del pie que normalmente están dormidos porque no los usamos. Sí, empiezan a sentir otra vez. Claro, Puede doler al principio, sí, pero bueno, poco a poco, suave. para que vayan recibiendo el estímulo. Hmm. Y luego ya lo suyo sería incorporar algún zapato minimalista, pero no de golpe ni a todas horas. Claro, hay que empezar poquito a poquito. Empiezas 10 minutitos, ves qué tal te Vas sientes. a comprar fruta Hmm. y vuelves un ratito, 30 minutos, una hora. Lo suyo es pues irlo haciendo poco a poco. También, al ir descalzo, cuando tú andas con zapatos modernos, apoyas todo el peso en el talón, porque como tienes una suela ahí de 4 centímetros que te protege, no hay ningún problema. Pero cuando andas descalzo, claro, como hagas lo mismo, te revientas el talón, o sea, te duele, ¿no? Sí. Entonces, la manera de andar es diferente. Al principio se resiente el pie. Entonces, hay que aprender a andar como de verdad tenemos que andar con nuestra fisionomía, ¿no? ¿Qué es eso? Apoyas el talón, pero más suave, y entonces repartes el peso ya entre todo el pie y sobre todo en el pulgar, que está en desuso hoy en día. En el dedo gordo. Entonces, bueno, esto es ir viendo sensaciones, experimentar. Sí. Y luego cuando ya te has acostumbrado, ¿no?, al estímulo de llevar calzado minimalista, Sí. pues ya incorporarlo durante todo el día. Sí, y notarás que notas todo. O sea, notas todo. Vas andando por la acera y notas el suelo, sí, las texturas texturas, del suelo, sí, la rugosidad. notas todo. Entonces, aparte del calzado minimalista, hay una herramienta interesante que son los separadores de dedos, que es una especie de... ¿Cómo explicarlo? Bueno, es un artilugio, sí, ¿no?, que se pone entre los dedos. Silicona, ¿no? Sí, de silicona. Y hace que los tengas separados. Que tengan la forma que tendrían que tener, bueno, si no hubieras usado zapatos, ¿no? Y te ayudan a recuperar eso, la forma original del pie. Porque, claro, sin esto cuesta bastante. Los separadores son una herramienta de transición, Exacto. en principio, hasta que recuperes la forma original del pie. No tienes que puede llevarlos pasar siempre, tiempo, ¿eh? pero pueden pasar años Sí. hasta que dejes de utilizarlos. Y al principio puede ser muy molesto, pero el grado de dolor que sientas al usarlos es proporcional al grado de disfuncionalidad que tengas en el pie. Entonces, si al principio te los pones y sientes molestias, es normal. Ve jugando un poco con el rato que los usas. Póntelos, sí, empieza a 10 minutitos, ves qué tal. Sobre todo, al usar, o sea, al ponértelos, sobre todo, póntelos cuando estés usando los pies. O sea, cuando vayas a andar, cuando vayas a entrenar, o no cuando estés quieto, sentado en el sofá. Pero Exacto. Entonces sí, te va a hacer daño porque tiene que estar fluyendo la sangre. Sí, los separadores solo los tienes que usar en movimiento. Eso es. Sí. De hecho, lo interesante del calzado minimalista es que depende de la marca y tal, pero algunas marcas te permiten usar los separadores dentro del propio calzado. Y esto pues es interesante si sales a andar para, ¿no?, hacer mejor la pisada y activar bien todas las partes del pie. Sí, no, se nota mucho con los separadores como la pisada mejora, apoyas mucho mejor el pulgar. La verdad que sí, se nota mejora. Sí, se nota mucho. Luego queríamos comentar también un poco nuestra experiencia usando calzado barefoot. No sé, ¿tú cuando Bueno, yo al final descubrí esto finales de 2023. A finales. Y entonces, claro, escuché un podcast y a partir de ahí puse a la venta todos mis zapatos normales y me compré unos minimalistas y ya está. A partir de ahí dejé de usar zapatillas, siempre descalzo. Tú fuiste radical. Yo soy radical en todo. Entonces, ya te digo, y mira que me acababa de comprar unas Bambas Nike hace nada. Hace un mes. Nuevas. Sí, nuevas.
Y me las compré, descubrí el barefoot y dije, lo siento, sois muy bonitas, pero hasta aquí nuestra relación. Y entonces, claro, a ver, yo soy un poco así, voy un poco a saco, entonces me las ponía para todo, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que me empecé a hacer herida en el talón, en los dedos, bueno, me hice un poco de daño en todos lados. Pero por eso hay que empezar despacio. Yo aprendí en base a la experiencia, ¿no? Igual que con los separadores, claro, me los empecé poniendo todo el día y, Esto yo también lo hice. sí, y se me hizo herida entre los dedos. Al final Sí. no te puede pasar nada grave, o sea, lo único que te puede pasar es que te hagas un poco de herida, ¿no? Entonces, bueno, me los quité unos días hasta que se me curó bien y ya luego empecé a usarlos, eso solo cuando iba a andar, cuando iba a entrenar y eso, o sea, cuando estaba en movimiento, ¿no? Yo fui un poco más progresiva con el barefoot, no fui tan radical. Creo que me compré mis primeras zapatillas minimalistas a principios del 2024 o algo así y me las ponía solo para ir a comprar, para hacer recados o así, para ir a entrenar, pero no para entrenar, como distancias cortas. Y poco a poco es lo me ideal. fui acostumbrando, pero me acuerdo los primeros días que decía, guau, pero es que no noto todo lo que hay en el suelo. Sí. Una piedrecita súper pequeña la notas absolutamente todo. Y al principio pues sentía más molestia, pero te acostumbras. No, no hay tanto. Al final es eso. Sí. También como notas todo, a mí me dolía. Depende por dónde vas, si vas por un camino de piedras y tal. Claro, a mí me dolía. Y bueno, aún estoy adaptándome. Sí. Ahora con el zapato puedo ir genial, pero depende de qué camino, de rocas y tal, pues aún así me molesta un poco. Claro, una cosa es caminar por un bosque donde el suelo es llano y tal, pero ya cuando el terreno... Sí, es más abrupto. Y hay piedras, ¿no? Ya se complica un poquito, pero bueno, ese es el objetivo. Al Sí. final, antiguamente iban por ahí con una sandalia cutre, así que el pie está adaptado para todo esto. Sí, y sobre todo al hacer entrenamiento de fuerza, mejora mucho la estabilidad. Sí, porque lo notas todo. Y yo lo noto también mucho con los separadores. Claro, porque hago tienes el pie muchos más ancho. Ejercicios de pie, entonces soy mucho más consciente de mi postura, de cómo estoy colocada, siento mayor estabilidad. La Sí, verdad sí. que... Se nota mucho. Vale, pues ya para ir cerrando, queríamos comentar algunas marcas que a nosotros nos gustan. Exacto, de aquí barefoot. No nos paga nadie. no hay patrocinadores ni nada. Solo hablamos de las marcas que nos gustan a nosotros. Exacto. Sí, al final todo el mundo empieza con las típicas Saguaro, que es una marca muy económica. Que, es interesante utilizarlas como primer calzado minimalista. Para probar. Porque haces una inversión mínima. 40 euros o menos incluso. No, y cumplen la función de ver qué tal. Ver qué tal con el barefoot. La cosa es que visualmente pues son unos zapatos... que no son muy bonitos. No, a ver, si vas a la oficina así, te van a mirar. A mí no me disgustan. Te van a mirar, pero porque son más de deporte. No son para ir a vestir. Más... Sí. Bueno, que esta marca tiene también de vestir, tiene de vestir, Saguaro. Pero las típicas son así de deportivas. Pero son ideales para empezar y ver qué tal las sensaciones. Entonces, yo fue las primeras que me compré y las empecé a usar para todo. Y entonces me compré otras de otro color ya para ir alternando. Sí, y de hecho, muchas veces cuando dices barefoot o calzado minimalista, a la gente le viene a la cabeza estos zapatos que son súper feos, ¿no? Para mucha gente. Claro. Pero, por suerte, ya hace tiempo que existen marcas que imitan el zapato moderno y que son chulísimas para vestir. Parecen unas Nike o unas Adidas, simplemente un poco más anchas. Que cuando te acostumbras a esta forma, es la forma que ves natural. Sí. Cuando ves una bamba normal y dices, hostia, qué estrecha, ¿sabes? Es eso. Tiene que estar pasándolo fatal ese pie. Sí, duele. Es como ves un zapato y dices, hostias, qué dolor. Pero eso, cuando te acostumbras a la forma del pie real, las encuentras bonitas así. Antes de
de nombrar las marcas. Sí, antes de hablar de las de vestir, también para entrenar en el gimnasio me cogí unas Vivo, que es una marca noruega, es de las mejores a nivel, bueno, tecnología y tal, y también es de las más caras. Estamos hablando de a partir de 160, 200, 250, bueno, de ahí para arriba, ¿no? Que claro, ¿qué pasa? Que para una marca nórdica ese precio es el normal allí. O sea, no es caro allí. ¿Qué pasa? Que aquí, pues bueno, se va un poco, ¿no? Entonces me cogí unas de estas que son ideales para, bueno, yo hacía powerlifting y son ideales para entrenar fuerza porque son más rígidas. Son más rígidas o siguen siendo barefoot, pero claro, cuando tienes que mover cierto peso, ¿no? Cierto tonelaje, pues necesitas un zapato que no se te mueva, ¿no? Que no se te vaya a ir. Y entonces las Vivo, pues son muy buenas para esto. Y luego ya para entrenar, las mejores de todas son las Five Fingers. Sí, de Vibram. Que estas son las que tienen los dedos. O sea, tienen forma de pie literal. Sí, con los deditos. Cada dedo tiene su hueco. Exacto. No necesitas los separadores. Estas son las próximas que nos queremos coger. Al final es la expresión máxima del barefoot. Sí, de un zapato funcional. Y es como las Saguaro, pero ya 2.0. Es decir, mejor calidad, ya con los dedos, con los huecos para cada dedo. Y eso. Hay una cosa que no hemos comentado que es, seguramente hay gente que le gusta correr, que si corres... Madre mía. No te pongas todo minimalista para correr. Bueno, hay de transición. Sí, por eso hay una marca que... Altra. Es Altra, eso. Que tiene unas zapatillas de transición al barefoot. Entonces, claro, tú piensas unas zapatillas de correr, tienen... Una amortiguación bestial. Sí, súper heavy. Y pasar de esto a un calzado... A cero, a que lo haga tu pie. Te revientas el pie. Sí. Y encima si taloneas. Tienes que aprender a correr apoyando las puntas. Y esta marca está súper bien para hacer la transición. Lo suyo sería acostumbrarte con unas zapatillas de transición y luego ya, pues en un futuro... Y bueno, y primero acostumbrarse a ir descalzo y tal. O sea, esto, cuando lleves meses y tengas el pie más acostumbrado. Yo una vez llegaba tarde a un partido de tenis, iba con las Saguaro y fui corriendo al partido, ¿no? Y al día siguiente no me podía mover. O sea, tenía el tendón, el gemelo, el tendón de Aquiles, lo tenía rígido, vamos. Fatal. No podía mover el pie. Por eso que no os la juguéis. No. Y luego, hablando de marcas, si hay gente que le gusta hacer trail o senderismo y tal, hay las Merrell, que estas están súper bien también. Sí. Y de Five Fingers hay también, de Vivo también, pero bueno, también quizás son más caras y más. Las de Merrell están muy bien y están un poco más reforzadas. Sí. Quizá para empezar también es buena idea coger algunas más de trail, porque están un poco mejor reforzadas y bueno, ayuda, ¿no? Y luego ya para vestir, que la verdad hay zapatillas que chulas. están muy chulas. Entonces yo me cogí una marca que me encantó cuando la vi, es así retro, que se llama Ogne, es decir, O-H-N-E, como one, pero con H. Entonces no sé cómo se pronuncia, la verdad que no lo sé. Yo digo One. One Project, así se llama la marca. Son súper chulas. Son muy chulas, bueno, y ahora han sacado, yo me las compré las primeras que sacaron, así blanquitas, pero ahora tienen un montón de colores y un montón de modelos, van sacando. Se agotan rápido, eso sí, las hacen a mano, hacen poco stock, y estas son chulísimas. ¿Y tienes otras? Sí, luego tengo otras, así un poco más sport, un poco más casual, que son de la marca Barebarix. Y también tienen modelos muy chulos de esta marca. Sí. Tiene las típicas blancas y tal. Y estas son las dos que tengo. Y yo tengo unas para vestir que son de la marca My Flitters, que están muy chulas. Muy chulas también. Son muy chulas. Así, son blancas, pero tienen algún detallito. Sí, tienen detalles de colores de color y tal. Sí. Y hay otras marcas que a mí las próximas que me gustaría comprarme son Olas Dada, que ahora mismo son las más anchas del mercado, que están así en colores bastante chulos.
Y luego hay una marca que hemos descubierto hace poco que se llama Coops. Sí, se escribe con K. K y doble O. K-O-O-P-S. Sí. Sí, y tienen para niños también. Mira. Para niños. Qué bien. Y las de adulto, sí, también están muy bien. La verdad que los diseños están Eran chulos. chulas también. Sí, hay una, Yo me a quiero quien le comprar. guste el No. animal print, Hay unas, sí. hay unas de leopardo aquí Sí, a tope. y de hecho hay una cosa que no hemos comentado que me ha venido ahora a la cabeza, que es que todas las marcas convencionales, Adidas, Nike, lo que sea, tienen modelos de bebé que son anchos de por sí, que tú ves los zapatos que estas marcas hacen para los niños y tienen la horma mucho más ancha, pero luego para los adultos son súper estrechas, que es como... Bueno, Sí, es que no en tiene fin. sentido, la verdad. Nos hemos acostumbrado a esto Sí. y no hay por dónde cogerlo. Y ya para acabar esto de las marcas, a mí me gustaría comentar que en Barcelona hay una tienda que se llama Barefoot You, que está en la Champla, que tampoco nos pagan. No, a ver si más adelante lo conseguimos. Que está muy bien. súper guay esta tienda porque tienen diferentes marcas de Barefoot y todo Sí, es Barefoot. todas las que nos gustan están Y luego ahí. puedes ir ahí, ver diferentes modelos, Probártelos, las tallas. Sí, y no hemos comentado de las sandalias. Ah, vale, bueno, sí, ahora lo Tenemos comentamos. también- Pero las tallas cambian. Yo me medí el pie y vi la tabla que hay de tallas. Porque yo tengo un 43 de Barefoot en casi todas las marcas. Pero luego de Nike tenía un 45. Entonces, bueno, cambia un poquito, depende de la forma y tal. Lo ideal es medirse el pie y ver la guía o ir a la tienda. Sí, yo más Y además, o menos tenía el mismo. sí, pie, además en la tienda también tienen los separadores de dedos, tienen plantillas, Tienen tienen calcetines. calcetines de horma ancha, porque hay calcetines de dedos, que son los Sí. ideales, lo que pasa es que yo tardo en ponérmelos un rato, y luego están los de horma ancha, que no te aprietan, porque el calcetín, aunque parezca que no, pero también te comprime un También poquito. aprieta, sí. Y Sí. entonces ahí tienen calcetines Hmm, que son más anchos. Sí. Tienen también plantillas, También, porque claro, tú no puedes usar una plantilla convencional porque son estrechas. tienen O sea, plantillas Barefoot, claro. Sí, plantillas de las que llevan las zapatillas, ¿eh? Ujú. No plantillas medicinales. No, Tienen los separadores, que ya lo hemos dicho. Bueno, tienen cositas. Sí, y luego no. tienen diferentes modelos de sandalias que tanto Eric, o sea, tanto tú como yo, tenemos unas sandalias Barefoot, pero yo las mías no sé de qué marca son. Solo sé que me las compré en esa tienda. No, yo me las compré por internet, ahora no recuerdo la marca, pero bueno, me cogí unas de las más así sencillas y baratitas, porque al final, bueno, las quería probar y no sé qué marca eran, pero las sandalias son curiosas porque al final, para que sean barefoot, el talón no se te puede separar de la zapatilla, ¿no? Y para que no se te separe, pues bueno, tienen unas cuerdas para que te las cojas bien y tal. Y bueno, es curioso, son curiosas. Las mías tienen aspecto de Sí, las tuyas sandalia son normal, más- son como de vestir. Sí. Lo único que es que es súper flexible. O sea, es un trozo de tela a la suela, De 2 literal. milímetros. O sea, sí, es que lo noto todo. Lo notas todo, Eso es todo. como ir descalza prácticamente. Mm. Son súper cómodas. Sí, sí, sí. Y bueno, te las pones en un momento y para el verano van ideales. Sí, para el verano va súper bien. Es que a mí no me gusta nada llevar el pie cerrado en verano. No, que hace mucha calor. Sí. Y Y ya está, esto ha sido todo. Esperamos que, bueno, que sea útil. que sea útil, que Que os animéis como mínimo a ir descalzos. sí, el y máximo a probar tiempo estas posible. cosas, a probar la funcionalidad verdadera de vuestro pie. Y que, bueno, que al final yo esto hace un par de años no lo conocía. Y nuestra función es que cada vez lo conozca más gente todos esos temas de salud. Así que eso, si lo probáis, bueno, hacérnoslo saber, escribirnos por Instagram o lo que sea. O bueno, si sois amigos, por WhatsApp. Y Sí, y esperamos que que os os haya haya gustado. El próximo episodio saldrá de aquí unas 2 semanitas. Así que tenéis 2 semanitas para probar todo esto. Os Sí. dejamos margen para que toméis acción. Nuestro podcast es para aprender y Y aplicar. aplicar. Aprender y aplicar. Exacto. Que no os queremos saturar de información, sino que tengáis tiempo para aplicar todas estas cosas. Sí. Y hasta el Y ya próximo está. episodio. Exacto. Para la próxima quedada de amigos, os queremos ver a todos con barefoot o descalzos. O con los separadores. Exacto.
Bueno, Pues nada. pues hasta aquí. Gracias por escucharnos. Que vaya muy bien. Chao. Adiós.